Bendito Dios, nos gozamos una vez más de que todos estamos reunidos siempre por medio del propósito del Señor, para que conozcamos su voluntad, para que estemos persabidos de los acontecimientos, de todo lo que el Señor nos quiere mostrar. Amén. Porque a cada día son nuevas sus misericordias, para que su pueblo esté siempre firme, viviendo en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Así que vamos a buscar la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allá en la primera de San Juan, capítulo 4. Primera de San Juan, capítulo 4 en adelante. Amén. Cuando todos lo tengan, me dicen con un amén. Nos gozamos una vez más, porque cada uno de ustedes está firme en el Señor, confiando en su poder y en su grandeza. Amén. Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en la primera de San Juan, capítulo 4 en adelante. Leemos para honra y gloria del Señor, nuestro Salvador Jesús. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. En verdad, viene moviéndose desde tiempos antiguos, según indicaciones del Espíritu Santo y conocimiento que tenemos de la Biblia y lo que conocemos en la manifestación gloriosa de Cristo cuando nació de María y se presentó en Jerusalén para presentar el evangelio que Dios le había encomendado y para presentar el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Sabemos que los judíos nunca quisieron aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, excepto los que creyeron en Él, como este apóstol, los apóstoles que conocemos. Y nunca, cada vez que Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, ¿qué decían los fariseos y los saduceos? ¿Ustedes no leen la Biblia en los evangelios? Blasfemia dices, te haces Dios a ti mismo, le decía, cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios. Precisamente porque, ¿saben ustedes en el término? Y solo imagínense lo que estos judíos decían. Estamos hablando de los fariseos, saduceos, de lo que incluso la Biblia habla, que era una religión de las más ceñidas en el tiempo de Jesús, de los que se apegaban a la ley de Moisés aparentemente, y que supuestamente los más celosos de la ley, como los fariseos, saduceos, sabían ellos lo que significaba ser un hijo de Dios. Ellos sabían lo que estaban esperando y sabían el significado de aquello. Por eso ellos le decían a Jesús, blasfemia dices. Y por eso estos apóstoles, siendo judíos, conociendo, porque habiendo ellos andado con Jesús, se dieron cuenta de todos los rechazos que Jesús tuvo como Hijo de Dios. Y por eso Juan empieza a escribir diciéndoles que todo aquel que no confesase que Jesús era el Hijo de Dios y que había venido en carne, el tal no era de Dios. Y también la parte que toca el hermano es la que nos aplica hoy en día a nosotros. Y precisamente por eso es que lo que decía el hermano en cuanto al tiempo de hoy, los fariseos y los saduceos no recibían a Jesús como Hijo de Dios, ni lo aceptaban, porque ellos sabían lo que había o que era un Hijo de Dios, o lo que el Hijo de Dios traería en su manifestación. Y precisamente le decían blasfemia dices, porque para ellos Jesús era un pecador, un hombre que era menor que ellos, mucho menos quererle aceptar como superior a ellos. Y por eso cuando Jesús los enfrenta y les dice, he aquí enfrente de vosotros uno mayor que el sábado, uno mayor que Moisés. Ay Dios, era serio para los judíos enfrentar aquello. Y precisamente porque ellos sabían que sí, eso iba a ser el Mesías, pero no lo recibían ni lo aceptaban como Mesías a Jesús, por ver su condición humana y de la forma en que Él había venido al mundo. Y precisamente esto es lo que Juan escribe aquí. Y también ellos rechazaban cuando les decían blasfemia, porque sabían para qué también venía al mundo, para quitar el pecado. Ellos erróneamente, los otros judíos esperaban, si ustedes oyen en algunas escrituras, esperaban una liberación literal, una liberación humana, pero no esperaban la liberación del pecado. Y precisamente por eso estos hombres que les digo yo, como los saduceos y fariseos, sabían, bien apegados a la ley, a lo que el Mesías venía. Ellos sí lo sabían. El problema es que, como Jesús les dijo, no discernís los tiempos, les dice.
Y precisamente para nosotros también hoy día aplica en la manifestación para lo que Jesús vino. Como el hermano tocaba, yo ya les he hablado de esas áreas también, porque hoy día se ha llegado también, el diablo es tremendo y trata de trabajar de muchas maneras. Hoy día el diablo tiene engañado a montones de gente que sí, que Jesús es Dios, que vino en carne, porque el diablo ya sabe que aquí está la espada para pegar en la cabeza, pero no conforme a ciencia y conocimiento para lo que Jesús vino, como Pablo le dice a los judíos. Yo sé, les dice, que los judíos, mis hermanos israelitas, les dice en el libro 10 de Romanos, en el capítulo 10 del libro de Romanos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y eso es lo que precisamente el diablo trabaja sigilosamente en muchas maneras, y mucha gente confiesa que Jesús es el Hijo de Dios hoy día y que se manifestó en carne, pero no conforme a ciencia como la que tenían los fariseos. Entonces los fariseos y saduceos por eso le decían a Jesús blasfemias, dicen, porque ellos tenían ciencia del conocimiento de la ley y eran los más apegados a la ley. Pero hoy el diablo ha engañado a la gente de hoy día, porque está, como dije, la espada desenvainada aquí, que es la espada del Espíritu, para atacar todo lo que se oponga a Jesucristo, porque Jesús lo exhibió en la cruz del Calvario y a los demonios, y por eso mismo el diablo trabaja de muchas maneras, sigilosamente, siempre con el propósito de engañar. Y por eso Juan habla bien claro ahí: el que tal hace es el anticristo, o sea, es del diablo, no es de Dios, no es de nosotros. Y precisamente esto nosotros lo venimos viviendo desde que el Señor nos salvó y nos encontró. A ver, meditando en algo más, ¿algunos de ustedes han sentido impuesta carga sobre ustedes? ¿Entendieron la pregunta? Porque para mí la manifestación de Cristo y todo lo que Jesús ha hecho en mí es no una carga, sino que es una bendición, el haberme quitado la maldición del pecado de sobre mí y haberme libertado del pecado, de lo cual esta gente no conoce ni entiende. La manifestación de Cristo precisamente es para eso, como el hermano citaba lo que el hermano leía en el principio del culto en el libro de Romanos 8, que Dios, habiendo visto que la ley era débil y que no había manifestación de poder en la ley para quitar el pecado de la carne, sino que solo condenaba a la carne, pero no la libertaba ni crucificaba el pecado, sino que las almas eran nada más juzgadas por la ley, o así nos hacían pecadores o culpables, en otra palabra más, como dijo el hermano Palaz, como quien dice en otras palabras, culpables de pecado nos hacía la ley, y no había ningún poder en la ley para libertar del pecado ni para crucificar el pecado. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, crucificó el pecado en la carne para condenar al pecado, y el pecado ya condenado, el alma puede ser libre, porque mientras la ley viene, el pecado reina, porque el pecado no tiene potestad el hombre sobre él, ni para libertarse ni para escaparse, porque éramos reos y esclavos del pecado. Y precisamente Jesús, en un cuerpo santo y sin corrupción, por eso dice ahí, en un cuerpo no de pecado, sino que habiendo pecado en él, tuvo capacidad de condenar el pecado en la carne, muriendo el justo por los injustos, o crucificando un cuerpo santo por los inmundos, para darnos una herencia de un cuerpo incorruptible en su segunda manifestación. ¿Todos me están siguiendo? Y precisamente por eso Pablo escribe en Corintios 15 que se siembra en lo incorrupto para heredar en lo incorrupto, se siembra en lo mortal para heredar en la inmortalidad. Hoy estamos en el proceso de crucificar al pecado en nuestra carne, siguiendo las pisadas de Cristo y sus mandamientos y su enseñanza, para que cuando Cristo se manifieste en gloria, heredemos los cuerpos de luz que Él ha prometido. ¿Todos entienden? Y precisamente, no solo habiéndonos dado el perdón de pecados en su sacrificio, sino que también, porque el perdón de pecado quiere decir libertad
voluntad del pecado, no esclavos como predican muchos que no confiesan que Jesús crucificó, porque eso es lo que quiere decir ahí. No confiesan que Jesús condenó al pecado en la carne y que ya el pecado condenado no tiene acción, porque un reo condenado o un maleante condenado que ande suelto en las calles, nomás cuando anda suelto es que tiene potestad sobre lo que hace, pero estando condenado quiere decir que la ley ya lo capturó y lo tiene preso tras rejas. Cuando está tras rejas, el ladrón no puede seguir robando, ni tampoco el asesino puede seguir asesinando, porque está preso, ya está cautivo y está ya juzgado y ya está en condenación. Y precisamente mientras esta gente no crea eso y no crea a Jesús, a lo que vino y por lo que vino y a lo que vi y en qué vino, porque precisamente vino en carne para condenar al pecado en la carne, para crucificar la carne juntamente con sus pasiones y deseos, no de él sino los nuestros, porque él no tiene ni de qué arrepentirse ni por qué morir, porque él es santo. Y precisamente esta gente no entiende esas cosas. ¿O alguna vez ustedes han oído hablar tales cosas que oyen hoy? Ellos nunca hablan esto porque ellos no entienden, están ajenos a la voluntad de Dios. Y precisamente es una escritura muy preciosa en la cual nosotros debemos de gozarnos siempre en el Señor. Y no solo eso, hay algo más aquí. El otro día, en cuanto a esta escritura, nos hablaba Dios, a ver si se acuerdan, de que nosotros aquí, a la verdad, no somos un local más ni otra iglesia más. Sino que aquí hemos determinado reunirnos, escuchen bien. Ese es el pleito de todos. Y a mí me atacaron por ahí muchos hermanos allá de esos humildes que no se quieren someter a Dios, humildes en el espíritu, pues deberían de ser pero altivos en el espíritu y humildes en la carne. Andan siempre luchando y siempre andan allí con dificultades con esos falsos hermanos y cristianos, esos que todos pecan, pues, que no han conocido que Jesús condenó al pecado en la carne y que el pecado condenado quiere decir que ya está preso y cautivo a no tener acción. Pero eso nada más para una mente que cree. Y hacer creer a la gente no es asunto de hombres. Es más, ni Dios los hace creer si no quieren. ¿Sí comprenden lo que digo? Si no quieren, ni Dios los hace creer. Y precisamente lo que les recuerdo es de que meditemos y pensemos que aquí entre nosotros no se deberían de estar probando los espíritus. ¿Se acuerdan que hablamos de eso una vez? ¿Por qué, hermano Bel, no se deberían de estar probando los espíritus entre nosotros? No, yo les dije por qué. ¿Qué tal? ¿Se les olvida? ¿O están dormidos? No, no es eso. Dije, aquí no somos. Es que esa gente tiene celo. Si ustedes hablan con esa gente, el primer celo que tiene es primeramente de un pastor y de una congregación literal de 4 paredes. Hablen con ellos, van a ver que ese celo tiene. Y las escrituras que a muchos hermanos le sacan, hermano Macario, son esas que le dicen a uno, y se lo digo al hermano Macario porque es nuevo, y antes de que se duerma. Y le dicen a uno, está escrito que hay que sujetarse a sus pastores, le dice. Y una hermana ya me saca una escritura ahí allá ustedes ya saben donde predicamos el otro día en Hebreos capítulo 13, ¿se acuerdan? Cuando dice sujetados a vuestros pastores, y le sacan esa escritura, pero usted en la misma escritura ahí está la espada desenvainada. Digo, váyase al 7, regréselos para el 7. Dígale, vamos a ver al 7 primero. Sí, hay que imitar a los que lo son. Cuando veas el resultado de su fe, cuál haya sido.
Pero si son estafadores y gente divorciándose y volviéndose a casar, y gente hipócrita y mentirosa que no confiesan que Jesús ha condenado el pecado en la carne, y que no confiesan que en Jesús hay poder para ser santos, porque a eso vino Jesús, a santificar un pueblo celoso de buenas obras y para hacerlo santo para Dios. Mientras esto no confiesen con sus hechos y sus labios, estos niegan la eficacia de la existencia de Jesús y de su manifestación gloriosa. Le digo, pues a esos por eso te está diciendo antes el escritor a los Hebreos: considerad primeramente cuál haya sido el fruto de su fe y su determinación, porque en lo que estos hombres terminan, que aparentemente comienzan bien, y cuando están nuevos, que el poder, y se dividen de uno y se dividen de otro, porque están buscando el poder de Dios, terminan recogiendo ofrendas como todos y juntando dinero para echarse a la bolsa. Y haciendo un terrible comercio de las cosas de Dios. Y reina en ellos la avaricia y la mentira y la hipocresía. Por eso dice: considerad primeramente cuál haya sido el resultado de su fe. Entonces imitarlos, si es bueno. Y claro, ¿acaso que si yo doy buen ejemplo, como Pablo dice, a ustedes no es digno que lo imiten? O cualquiera que sea la persona. ¿Ah? Claro, hay que imitar, ¿saben qué? Sujetarse es a seguir la enseñanza del Señor, que es impartida por el predicador que le ha enviado. Pero esta gente quiere que uno se sujete a ofrendas y a diezmos, no al Señor, y a participaciones de la carne, pero no a Dios, ni a su santidad. Estos obreros de Satanás son. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque no están confesando que Jesús se manifestó en carne. Y precisamente no he terminado, no crean que se han escapado. A ver, Beto, ¿cuál fue? Ni con todo lo que les digo se les queda. Hay que ponerle todos los MP3 al Beto mañana, hermano, que los oiga de un solo. Sí, se le olvidan de un ratito para otro. Hermana Bodia, usted sigue. ¿Por qué les dije yo que no habría necesidad de probar los espíritus entre nosotros? Yo ya les prediqué eso el otro día. Por ahí va cerca el hermano. Por ahí va cerca. Hermano Chepe. Hermana Rosita, ¿usted se acuerda? ¿Por qué fue, hermana Rosita? Oh, ya, ay Dios, bendito Jesús. Y él dijo el hermano, si es la que está más cerquita, dijo, y luego ella está dormida, dice, ¿qué será de nosotros? Dijo el hermano Reinaldo. Porque nosotros nos hemos determinado reunir aquí, les dije, no porque somos una iglesia más, sino que porque estamos de acuerdo en la palabra de Dios. Y si estamos de acuerdo en la palabra de Dios, esto significa que todos vamos a vivir y hacer una misma cosa, como un solo hombre. ¿Es esto lo que nos pide Dios? Por eso determinamos reunirnos así. De otro modo, dije, si alguno quería vivir mal, ¿qué les dije ese día que hiciera? Que buscara una iglesia exactamente a la medida de lo que quería vivir, y que de seguro iba a encontrarlas por docenas. ¿No les dije? Y precisamente se les ha exigido que vivamos, y que aquí les dije, por eso muchas veces están los hermanos, y el hermano cómo irá a predicar. A mí me gusta como dice el hermano Reinaldo, y el hermano Beto que se salió, y el hermano fulano no entró, y que no, y probando a ver si es Dios y si no es Dios. Todos debemos de tener una misma mente, una misma meta, un mismo espíritu, una misma, aunque no la misma ciencia, pero todos al mismo punto a lo que Dios nos ha llamado. Sea en alabanza, una alabanza, ¿a dónde nos tiene que llevar? A ese mismo punto, al mismo llamamiento que tenemos.
Por eso se nos ha hablado hasta de la alabanza, los coros, las participaciones, de todo lo que hacemos en el culto, que veamos que todo vaya a dar al mismo punto, a lo que Dios nos llamó. Porque el problema es que si no vamos a tener que estar, ¿qué les dije aquí mismo? Ustedes ya no se acuerdan. A ver, hermano Reinaldo, porque lo dejé de último, vaya, le va a ir mejor. ¿En qué escritura comenzamos eso cuando hablamos de eso? ¿Se acuerda usted? Ajá. Dígame si quiere el tema, pues. Ni el tema ni la escritura. De todos no hago ni uno, ni porque mañana es feriado. Mana Carmen, usted sí se acuerda. ¿Ah? No. No, es un CD, hace poco. Fue aquí. Está en CD. Ese no, ese es cassette, ese es viejo eso. Ah, no. ¿En dónde buscar a Dios? Y salimos en el Salmo. ¿Salmo qué, hermano? A ver, ve el Salmo 11, hermano. Ve el Salmo 11. A ver si ando por ahí cerca. No le pregunté a la Malín porque yo sé que la Malín ya lo sabe. Dije, no quiero que los hermanos se asusten. Sí, el 1 y el 2. No, no es ese entonces. Vamos a ver. Ahorita lo hallo aquí. Bendito Jesús. Probablemente 111 entonces. Sí, 111 es. Perdón. Bendito Jesús. 111. Sí. Oh, hoy sí se acordaron. Solo así. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Ahí hay libertad, les dije, cuando no hay que andar probando los espíritus. Les dije, ¿se acuerdan? Que está uno ahí, y el hermano, ¿con qué espíritu vendrá hoy? ¿Será que anduvo bien el hermano? ¿Y será que el diablo es el que va a hablar hoy? Como me decía la hermana Carmen antes, la regañaba yo mucho, porque pasaba un predicador un día, y pasaba el predicador y guau, 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 como se ponen, ¿verdad? Y digo, ay, en la pura carne habló el puro diablo lo usó. Y otro día el mismo predicador pasaba y decía 3, 4 palabras medias, ¿verdad? Decía, hoy sí lo usó Dios. Cuidado, le dije, porque estás actuando mal y diciendo mal. Dios no usa el mismo vaso que usa el diablo. O lo usa el diablo o lo usa Dios. No puede usar un día Dios y otro día el diablo, le dije. ¿Ah? Y la regañaba mucho. ¿Hermana acá? Cuando era nueva, pues. ¿Y cuántas sabían así aquí? Levanten la mano. Levantaron una uña nada más. Oh, aquí había otra. O sea que garrotazo parejo aquí. Hoy lo usó Dios, decía. Después, no, hoy fue el puro diablo. ¿Cómo va a ser posible eso? Estar probando los espíritus. Y lo peor del caso es que en la misma persona están viendo dos personajes. Ese no puede ser más que el diablo. Porque él también se viste de ángel de luz. Pero Dios no se viste de ángel de tiniebla. Él es luz y ninguna tiniebla hay en él, dice. Y precisamente esta gente falsa es lo que hace, el diablo los usa. Y una vez están ahí como ángeles de luz y todo, y que guau, 3, 4 verdades medias, a medias ahí mediocres. Y otro día votar todo, y el mismo que dijo, otro día está votando lo mismo que dijo, esta es mentira. El otro día allá en la frontera nos fuimos allá con la hermana Carmen a la iglesia por
toda la gente en la frontera me conoce a mí, pues yo nací ahí y era una aldea donde solo mi familia predominaba. Imagínense, los puros reyes eran ahí nada más los dueños de toda esa aldea. Y resulta de que toda la gente me conoce, toda la gente me vio nacer desde chiquito, y que yo no fuera a la iglesia cuando fui, pues dije, yo voy a ir. No vaya a ser que digan que soy un, ¿cómo dicen allá? ¿Ah? No, voy a ir. Dije, no va a ser que digan que soy un ¿cómo le llaman, hombre? De esos que no quieren hablar, pero no orgulloso, ingreído. Que se me subió que porque conozco la escritura. Dije, voy a ir. Pero me dio risa que mi papá, cuando íbamos a salir, ya estaban preparados con el consejo. Mira, hijo, no te vayas a meter en nada. No, le dije, si deje que el diablo reine, si es el que reina. Le digo, si el Señor me dice que deje al necio en su necedad, eso ni se preocupe, le dije. Me invitaban al culto con miedo. Y resulta de que al primer culto me dejaron saludarlos, ¿verdad, mija? Y los saludé a los hermanos, a los paisanos, se puede decir. ¿Por qué hermanos? Paisanos. Bendito Jesús. Y llego y les digo, bueno, les digo, Dios les bendiga, y le doy gracias a Dios. Digo que aquí están todos estos viejitos y conocidos desde mi niñez, digo, que han estado perseverando en la iglesia, les digo, pero en la misma va con el garrote en la mano ahí. Y dije yo, pues aquí 2, 3 que me lleve a sontos, que los deje sontos, que procuren, les dije, que vuestra perseverancia al final no haya salido en vano, porque si no lo hacen legítimamente, como dice Pablo a Timoteo, que el que milita es necesario que milite legítimamente, al final van a salir reprobados. Y tantos años en la iglesia, les dije, para nada. ¿De qué les va a aprovechar allá? Y ya, Dios les bendiga, pues les dije y me senté. Y resulta que el predicador, al oír de nosotros, porque todos han oído de nosotros allá y somos unos grandes legalistas para ellos y extremistas, nosotros traemos un gran espíritu de error para ellos. Bendito sea Jesús, porque creemos en la santidad, es error para ellos, y que en Jesús vino manifestado en carne a condenar el pecado en la carne. Para ellos eso es error. Lo que aquí dice Juan, estos al mundo oyen, y por eso ellos pasan prendidos en los noticieros. ¿Y a quiénes predican? A los noticieros, y de la ciencia hablan, pero no de Dios. Porque no son de nosotros, dice, son del anticristo. Y si me oyen, que se examinen, ¿verdad? Porque la Biblia es palabra de Dios y espada de 2 filos. Por eso a mí cara a cara ninguno me ha podido confrontar. Hoy me gocé en Tijuana otra vez mucho. La hermana Carmen también venía muy gozosa. Ahí les cuento un ratito. Bendito Jesús. Es que como estas cosas no nos pasan allá cada cuando, sino que desde que el Señor nos tomó así venimos. Tenemos que venir con el machete bien afilado, porque si no defendemos nuestra salvación a capa y espada, otro nos va a quitar nuestra corona. Algo les quiero decir ahí también a ustedes. ¿Ah? Y si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios, mirad, dice Jesús, que ninguno robe tu corona. Y esos son los ladrones, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Y precisamente pasó esta persona y un día, pues ahí, como ya nos conocen, va, empezó ahí donde yo les dije el texto de memoria hoy, hermano Reinaldo, como se memoriza todos los textos que decimos. ¿Dónde le dije el texto, hermano? Ya se me olvidó a mí. Ajá, capítulo qué. Ah, y versículo. Del 3 al 5. ¿Cómo decía? Dijimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Y luego dice el cual nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser hallados santos y sin mancha delante de Él. Y este hombre empezó a hablar de ahí, y ahí estábamos nosotros presentes en el culto. La hermana Carmen ya se salía medio culto. Le dije, no, aquí estate, ya estamos acostumbrados a estos aporreaderos del diablo, ya estamos acostumbrados nosotros. Que suene la plazuela, le dije. ¿Ustedes saben cuál es la plazuela? Donde se aporrea el maicillo. ¿No han visto esos que aporrean maicillo ustedes? Del maíz Nilo, que le dicen en México.
hacen una plazuela así de barro con unos palos a la vuelta y ponen un volcán de maicillo ahí. Y esos empiezan a las 3 de la mañana porque eso es asunto serio, los porrear maicillo. Y eso tienen que hacerlo y ¡plá! Oyen ustedes, y están con unas paletonas que hacen grandes hasta que desgranan el maicillo de la pelota. Que suena la plazuela, le dije, que aquí estate. Y empezó ahí. Y al leer eso, que Jesús vino para presentarnos santos y sin mancha delante de él, ¿saben qué dijo? Esto es mentira, decía. Así, después de leer la Biblia. Todos pecamos y es que todos fallamos. Esto no es verdad, decía. Va, mija. Levante la mano el que diga que eso es verdad, decía. Habiendo leído que la Biblia era mentira, decía. Habiendo leído ahí que Él murió para santificarnos en Él y para presentarnos delante de Él santos y sin mancha. El hermano Carmen ya salió huyendo. Dije, que suene la plazuela, que sigue la porreo. Y empezó a gritar, pues, pero extremadamente. Y se le quedaba viendo a la hermana Carmen así. A ver, levante la mano, le decía. Real eso. Diciendo, ay, cuando le dije a mi hermano Humberto, ustedes en el diablo están, le dije, así se lo dije en su cara. Imagínate, le dije, ¿quién es el que niega la eficacia de la palabra de Dios? El diablo, le dije. Diciendo el hombre que eso no es verdad, le dije. No puede ser, sí, ese es tu copastor, le digo, compañero tuyo, de milicia, le dije. Diciendo que no es verdad que Jesús vino para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Y yo estoy presente porque dice que desde que creí en Él, me subió, le dije, a los lugares celestiales junto con los príncipes de su pueblo. Y me presento ante Dios cada día por medio de Jesús. ¿Y cómo nos debemos de presentar cada día, hermano Boy? Así como Él dice, para presentarnos delante de Él santos y sin mancha. Él no viene a limpiar a nadie en su manifestación. Él viene a traer una iglesia santa y sin mancha. Precisamente esto es lo que debemos de pensar y meditar, hermanos. Y como les dije, otra vez repito, tenemos que estar aquí probando los espíritus entre nosotros, hermana Beatriz. No, eso ya quedó bien claro entre nosotros. Todos debemos de tener una misma perseverancia. ¿Dónde, hermano Reinaldo? En donde quiera que estemos, no importa dónde estemos. Mantener esa fe viva y esa firmeza de que estamos en Jesús. Y digo, hermano, no porque te lavaron el coco. Bueno, ¿y quién no ha experimentado el poder de Dios aquí? Levante la mano el que no lo ha experimentado. Ahora pregunto, ¿quién ha experimentado el poder de Dios aquí? Levanten la mano. Entonces no es algo que nos lavaron el coco, como dicen muchos. Es que a ti te lavaron el coco. Dicen, no, Señor, digo, a mí no me lavaron el coco. A mí Jesús me lavó todo, le digo, de todas mis maldades, todas mis manchas y pecados. Para eso murió Jesús, le digo. Si Jesús no hubiera muerto, entonces sí tendrías poder de decirme que soy un pobre miserable, porque solo la sangre de Cristo Jesús, le digo, es la que nos puede limpiar de todo pecado. Y yo confieso, le digo, que en ella hay poder y bendición y vida eterna. Y como hablábamos el otro día, la vida eterna es la santidad. El pecado es la muerte. Hemos sido santificados por su sangre, limpiados del pecado para vivir santos para Dios y sin mancha. Por eso la enseñanza que hemos tenido no es un legalismo de que no miremos tele, de que no sé qué. Aquí cuando llegaron los bomberos, les conté el otro día que se llenó aquí bomberos, asustados ahí, que salieron allá al parqueo. Oigan, people de esta casa, decía, people de this house. Y las muchachas asustadas, nosotros llegando de trabajar, y dice, oigan, dice, ¿qué? Yo soy, le digo, el de esta casa, ¿qué pasó?
No, dice la tele que sacamos de ahí, dice, ahí está tirada afuera, ahí ellos la dejaron afuera, ahí la que sacamos, que el cable, dice, el cable, ¿qué tipo de cable usa? Dice, ¿es inalámbrico o qué? Dice. Ustedes saben por qué, ¿verdad? Estaban asustados. Porque para ellos es anormal que en una casa no haya tele conectada con antena. Y como vinieron a todas las casas, porque como todos los transformadores se quemaron. Todavía ayer el de aquel allá, porque miren cómo es de bendito Dios, todo eso lo teníamos apagado, tiene un conector directo, el que está allá. Miren cómo protege Dios sus cosas. Porque hasta aquí no sabemos si van a pagar todo y compramos todo eso porque ellos así nos dijeron, compren para reemplazar y mándenos los recibos, dice. A ver si les pagamos. ¿Ah? Y tuvimos que comprar. Y cuando llegaron asustados ahí, dice Dios, ¿dónde está la antena? Dije, no, le dije, aquí no se mira tele, le dije, aquí solo se tiene esa tele. Ahí le digo, para el puro videocámara de los videos que tomamos de familia, le dije. Y de ahí para allá, le dije, nada más. Dice, y se fueron. Andaban buscando la antena, que la antena se quemó, dice. Ni el cable quedó. Las enseñanzas que hemos tenido para guardarnos sin mancha del mundo. Y allá sí, si nosotros no apremiamos, si el mismo mundo, al decirle yo qué produce la tele y que el diablo es el que gobierna en todos esos programas y en todo lo que en el mundo se da, el mismo mundo me entiende que es verdad y ustedes no me van a entender, imagínense. Si el mismo mundo al nomás decirle así me dice, sí, dice, con razón nuestros hijos tan rebeldes, dice, y solo son pandillas y guerras y pistolas, dice, porque el diablo los está instruyendo por ahí. Tú tienes toda la razón, el mundo que lo sigue haciendo todos los días, porque están cautivos y presos a esa condenación y maldición de pecado del diablo. Pero bendito Jesús, que Él nos libertó a nosotros con su poder y su venida. Si Él no hubiera venido, pobrecitos de nosotros, condenados, estuviéramos ya en el infierno. Y por eso oyeron la pregunta que les hice, ¿va? ¿Quién ha recibido impuesta carga aquí? Les dije. ¿Entienden por qué les pregunté eso? ¿Me va entendiendo mejor, hermana Beatriz? ¿Es impuesta carga? Para mí no lo es. La predicación de la explicación de la palabra de Dios para mí es pura bendición. El abrir mi entendimiento como quien me prende una luz en las tinieblas. Por eso que dicen las escrituras de los gentiles, ¿qué dicen de la manifestación de Cristo? Galilea de los gentiles, dice, luz les resplandeció. Ciudad que estaba sentada en tinieblas, luz le resplandeció, dice. ¿Cuál es esa luz? De la libertad, de la verdad y de la condenación del pecado. Viene alumbrando Jesús en donde están las artimañas del diablo para que escapemos del error que está hablando ahí mismo, habla Juan. En que el mundo vive destruido a disposición del diablo y a condenación de él. Pero nosotros hemos sido libres. ¿Cuántos se gozan por eso y reconocen? En vez de que les dé sueño, deberían darle regocijo y gozo. Esta gente necia, todo eso no lo entiende. Para ellos es legalismo que nosotros rechacemos todo lo que el mundo produce y su maldad. Cuando Jesús dice el rey de este siglo es Satanás, el que gobierna este mundo es el diablo, y el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Qué nos puede dar el mundo? Pues muerte y destrucción y robo. Mientras que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están gustando de esa vida preciosa de Cristo? ¿Qué es la santidad? Pues si la paga del pecado es muerte, ¿quién es el que produce la paga de la vida? La santidad de Cristo en nosotros. Por eso nosotros debemos de estar cada día crucificados con Cristo
mientras estemos en este mundo. Por eso ahí decía bien clarito, donde comenzó el hermano la lectura del culto, decía bien claro, bien clarito lo decía, no hay vuelta de hoja ahí. Bien claro decía, porque por causa de Él somos muertos todo el tiempo. ¿Qué nos apartará? Dice. Que es que me voy a apartar de Jesús porque a mí me gusta la tele, hermano, si no la puedo dejar, y yo me voy a apartar porque a mí me gusta siempre hacer esto y lo otro. ¿Qué nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y luego empieza a decir espada, muerte, persecución, y está la gran pila, y luego dice, pues escrito está, por causa de Él somos todo el tiempo para este mundo. ¿Y qué dice Pablo a los Gálatas insensatos? ¿Qué les dice? Porque yo estoy crucificado al mundo, le dice, y el mundo crucificado a mí. ¿De qué muerte está hablando, pues? De no vivir más para las malicias del diablo y del error. Por eso aquí habla y dice, escuchen bien, dice aquí en el 5:4-5 dice, ellos son del mundo, por eso del mundo hablan del mundo, dice, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que nos oye trae el espíritu de verdad. Eso se dio allá en Tijuana, que les digo. Hoy que fuimos a arreglar, porque me fui profesamente, ¿verdad? Y la hermana Carmen ahorita se despierta, van a ver cómo se goza conmigo. Es que está orando igual que Papá Luis. Nos gozamos porque les dije, bueno, yo para arreglar un asunto aquí les dije. Y empezó acá el hermano inquieto, porque que venía inquieto. Y aquí ustedes han sufrido mucho eso. Ustedes empezaron muy inquietos también. El hermano Reinaldo, me acuerdo yo que inquieto empezó y se tuvo que calmar y calmar hasta que tengamos que ir aprendiendo en la humildad y en la mansedumbre. ¿Se acuerdan, hermano Reinaldo? Todos. En la humildad y en la mansedumbre, a someternos los unos a los otros, como está escrito. Y precisamente cuando llegué allá, este hermano no aguantaba. Peor, cuando les puse la base, les dije, aquí nadie va a hablar nada. Les dije, primero les voy a poner una base de lo que está aconteciendo, porque estoy informado, les dije, de lo que está pasando. Primero llamo al hermano y no querían sujetarse a presentarse. No, que no vamos a hacer el sábado y también el domingo. Y ahí empecé yo. Dije, nadie les ha querido imponer carga, ni tiene que por qué imponerle carga a nadie. De decir, somos de la fe y que tenemos que aguantar toda la noche y el domingo también. Nunca les he hablado ni allá ni aquí a los hermanos. Y si alguien tiene que gloriarse de eso, le digo más yo. Porque aquí los hermanos me conocen, digo que aquí vengo los fines de semana sin dormir y sin comer. Y así me voy a 10 horas de la madrugada manejando, le digo, a seguir trabajando allá otro día. Pero no le voy a imponer carga a nadie. La que yo llevo, le digo, yo la llevo voluntariamente sin que nadie me la imponga. Y no solo eso, me gozo haciéndolo. O sea que no es carga, es gozo, es bendición. Pero al imponérsela a alguien, ¿qué va a pasar? Es carga. Y desde ahí los empecé a regañar. No les gusta. Bueno, más uno que estaba ahí, que les digo, se fue huyendo, no aguantó. Y yo se lo dije desde el principio, bueno, si Dios te trajo, vas a aguantar. Y la hermana Carmen que no se duerma. Y yo se lo decía en todas las reuniones que llegaba conmigo, porque me llegaba a buscar, les dije que me llegaba a buscar. Y dije, si no aguantas, en la misma, le dije, quemando llanta vas a salir de aquí. Y le dije, y eso no me va a asustar a mí, le dije, porque no es el primero que huye, le dije. Es más, le dije, son más los que huyen que los que se quedan. No, decía, no. Por eso dice la Biblia, el hombre queda preso en sus propias palabras. Es más sabio el necio que calla, que el sabio que habla. Por eso la Biblia, como nos enseña en esa prudencia a nosotros, el prudente dice, calla. El prudente dice, calla. Y hay mejor ¿qué les he dicho a usted? Mejor actuemos, les digo, y no hablemos. Cambiemos de actitud sin decir palabras. Nos conviene.
Y les puse el cimiento, y lo que menos les gustó es cuando llegué a los neófitos. Y donde les dije que era un neófito, no, sí, le digo, un neófito, es un ciego, dice. Sí, le digo, un ciego. O sea, un ciego, le digo, es uno que comienza, un nuevo. Ciego quiere decir falta de conocimiento. Nunca puede tomar, le dije. Les hablé del anhelo primeramente porque se estaban dando cosas. Las cosas que se estaban dando era de que en el culto querían cambiar muchas cosas y empezaron con preguntas persuasivas y con cosas así, tentando a los hermanos, y me contaron, y las preguntas estaban meras raras, y empezaron los hermanos a avisparse, así como están meros dormidones, pero bien. Hay dos parejas que están bien despiertas. Y luego empezaron a apuntar. La hermana Sarita ahí la miran toda, que no, parece que ni habla, pero todo lo apunta. Pregunta que hacía y respuesta que daba, todo carnal. Y ella le apuntaba y le llega la hermana Carmen en su pañuelo de lágrimas. Mira, hermana, le decía, esto y esto yo no estoy de acuerdo. Y resulta que yo les dije que todo lo iban a poner ese día, el domingo, a flote, todo lo que tuvieran todos, pero que les iba a dar un tiempo al final. Pero que primero yo iba a poner una base, les dije, bíblica, para que sobre esa base nos fundamentáramos. Que no quería argumentos pues ahí de que yo pienso, que yo creo, no. Vamos a hablar lo que esté de acuerdo con la palabra. Así es que les voy a poner un fundamento bíblico, y no aguantó. Donde llegamos al neófito, no le gustó. Y le dije, una persona, todos hemos pasado por ahí. ¿Cuántos fueron neófitos aquí? Todos hemos sido neófitos. Es como alguien que va a la escuela primero. Dije, la escuela nunca se empieza de universitario para primaria, le dije. La escuela siempre se comienza de primero a universidad. Y nunca les dije pueden, y regañé al hermano René, les dije duro por teléfono, que me resultaron todos neófitos, les dije. Que no hay uno maduro aquí, les dije, para que pongan en orden las cosas y que las cosas no se den en desorden. El hermano, y es mero agresivo, el hermano Jorge lo quiso hacer y son agresivos. Este hermano salió agresivo. Y cuando yo llegué lo puse con la palabra de Dios y le dije, bueno, y si quieren, y aquí les dije, el que quiera oír, que oiga, y el que no, como dijo Jesús, que no oiga. Antes de eso me sacó lo de la ciencia, la falsamente llamada ciencia, queriéndola defender. No, esa te la leo aquí, mire, esos no duermen si no beben vino de robo, son una gran rapiña. ¿Te miento o es verdad? No, esa es verdad. Entonces le digo, ¿qué peleas? No, dice, me hace que estás un poco soberbio. Sí, le digo, va a ser Dios el que está soberbio, porque Él es el que te está hablando aquí. ¿Verdad? Por eso a ustedes se les ha enseñado que nos limitemos ¿a dónde? A la palabra. Que por eso Pablo enseña, dice, nadie juzgue nada, sino conforme a lo que está escrito. Eso es todo lo que se puede hacer. Y precisamente yo siempre me he gozado en todas las actitudes. ¿Saben por qué? Porque Jesús siempre es glorificado. Nosotros no desistimos ni estamos, como les dije al principio a ustedes, si que alguien venga a mí, y si Jesús nadie echa fuera a los que vienen a Él, que aguanten es la otra cosa. ¿Ah? Que aguanten es la otra cosa, hermano, porque hubo momentos que Jesús se quedó solo. Si se imaginan que a la hora de su crucifixión no había ni uno, hasta el Pedrito que le dijo que iba a poner su vida por él. Patitas, ¿para qué te quiero? Óyele bien, Palaz. Por eso nosotros debemos de ser prudentes y debemos de guardar ese tesoro. ¿Se acuerdan de ese tesoro que les hablé? No. Muchos de ustedes a veces quieren andar allá de boca baratas. ¿Saben qué es un boca barata? Usted que se rió, ¿sabe qué es un boca barata? ¿Ah? No sabe, hermana, cuéntele qué es un boca barata a la hermana Telesio. Que la boca no haya ni en qué moverla, que mire que Jesús, que no sé qué, y que Dios, y que mejor cállense, hombre. Si Jesús ya nos dijo, no deis el pan a los perros ni las perlas a los cerdos. Y no solo dice eso, si ustedes leen detalladamente, luego dice, no vaya a ser que se vuelvan contra ti y te destruyan, dice. Hay que vivir lo que sabemos de Dios y hay que ponerlo por obra. Ahí sí. Si alguien me dice que soy extremista, hay que decirle, para ti lo seré, pero para mí me gozo.
Aquí conmigo han nacido así y han venido por todos lados. Y oiga, dice, usted es aburrido, me gozo más que tú, le digo. Pero es que la vida que le da a su esposa, di, si quieres que tú les vas a dar mejor vida, dile si se quieren ir contigo, digo, si quieren quedar conmigo. Ellos tienen edad para elegirle. ¿Ah? Bueno, hermana Carmen, dile a mi esposa que la vas a libertar de mí, que la tengo toda aburrida, que te la vas a llevar a vivir allá a ver tele, le digo, y allá en Disneyland, y que la vas a llevar a Magic Mountain, y déjame a mí aquí, a ver si ella se quiere ir, asunto de ella. Le. ¿Ah? Hermana Carmen. Y cuando ven que conmigo, y no se aburre usted con su esposo, dice, no, le dice, yo me gozo con él, le dice hermana Carmen, y con Jesús. Ahí sí hay que ser valientes. Y eso fue lo que le dije a este hombre. Me empezó a sacar doctrinas. Dice, él dice, ay, ese día que ya esa vez de la falsamente llamada ciencia, estaba a la par mía y ya no había dónde sentarse. En todos lados habían pulgas para él. Ay, decía, ya no me hallo aquí, decía. Y ay, dice la silla, ya no encuentro dónde sentarme, decía, y no había dónde pararse. Donde le dije yo, le dije, porque me llamó, donde me llamó que era así, que era, ¿cómo le dije? Que me dijo que era soberbio. Le dije, no, le dije, yo soy agresivo con la palabra de Dios, le dije, y no me has conocido todavía, le dije, pero yo soy agresivo, le digo, y le digo, yo soy igual que el Josué, le dijo, que hasta el ángel que llegó a ayudarle le puso la espada, y le dijo, eres de nuestros enemigos o de nosotros, le dijo, y conmigo, le dije, olvídate, porque mi salvación, le dije, nadie me la va a arrebatar, porque el reino de los cielos, le dije, se hace fuerte, y solo los valientes lo arrebatan, le dije. Y más que te va a pasar, le dije, si te pones altivo. Así que desde ese día ya quedó con miedito a acercarse a mí. Así andaban ustedes, ¿se acuerdan? ¿Ya se les quitó eso, Beto? ¿Ya? ¿Ya se curaron? Tenían miedo de acercarse a mí. Solo la Biblia saca el hermano, decía el Beto. Y es que si le preguntamos nos va a regañar. Dice. Ajá. Ajá. Pero siempre no me visita. Bendito Jesús. Porque no está, dice hoy. La excusa siempre, ¿verdad? Precisamente entre nosotros no debe de haber esa necesidad de probar los espíritus. ¿Cuántos están convictos aquí? ¿Saben qué es convicto, verdad? De que Jesús es real en nosotros, que Jesús se manifestó para quitar nuestros pecados y para hacernos santos. Por eso es que yo con ustedes en muchas áreas no he estado de acuerdo, como les digo, y aún con estas muchachas también en las actitudes y con las hermanas, pero ya cambiaron, dicen, ¿verdad? Todas, ya hoy sí. Porque no pueden ustedes decir que alguna vez carecieron de enseñanza desde el primer día que los conocí. ¿Qué fue lo primero que les enseñé cuando vivían en los apartamentos? ¿Se acuerdan? Cada quien en su apartamento. ¿Se acuerdan? A las hermanas, empezando con ellas. Y también a los hermanos. ¿Se acuerdan lo primero que les enseñé? Que tenían que amarse y ser unidas. Y cómo tenían que llevarse la una con la otra. Qué esperanza, no les penetraba. Era igual que el pato en el agua, bien ceñidas las plumas. Los patos no se mojan de adentro. Y pero ustedes ven que salen al agua y solo es, y ya quedan sequitos. Y a caminar. Así le hacían. Ya les penetró el agua. ¿Ya? Y se me fueron las otras, ¿va? Se escondieron. Precisamente esa es la manifestación gloriosa de Cristo, que Jesús vino para quitar nuestros pecados, para limpiarnos para Él. Y no solo eso, para ponernos en un camino como Israel, metidos en el desierto para ser probados. Esto escúchale también, hermano, porque esta es buena. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Ya les penetra el agua? ¿Ya? Piensen en esto. No solo que fuimos, escuchen bien, no solo que fuimos limpiados de nuestros pecados y santificados por Él, sino que fuimos puestos como Israel en un desierto para ser probados.
¿Tienen la oreja abierta? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Usted me entiende? ¿Quién más me entiende aquí? Fuimos sacados como Israel de la esclavitud y puestos en un desierto. ¿Para qué dice Dios que puso a Israel en el desierto? Para ver si qué, si eran leales a Dios, si le eran fieles. ¿Y qué dice Pedro de nosotros? Me siento hoy que me digan ustedes. ¿Qué dice Pedro de nosotros? ¿Cómo qué dice? ¿Pasado por dónde? ¿Y saben ustedes cuál es el fuego? Ahí mismo Pedro lo dice. Cuando halléis, ¿cómo dice, hermano? En diversas pruebas de fuego, dice. Precisamente, y empieza a hablar de toda clase de situación que se da en esta vida presente. Primeramente, y ahí nos recalca ese Pedro solo de santidad, y hasta nos cita el Antiguo Testamento, todo lo que se le dijo a Abraham y a todos los siervos: sed santos, como está escrito, dice, sed santos porque yo soy santo. Y Pablo lo mismo nos dice, y Juan lo mismo, y todos los apóstoles lo mismo. Y entonces, ¿qué pierde podríamos tener ahí? ¿Y qué santidad? Pues ser despojados del pecado. A ver, hermana Bodia, ¿cómo puede uno en Cristo Jesús ser despojado del pecado? Hábleme con la Biblia, a ver si se le ha quedado los temas que hemos visto. En Cristo Jesús, despojados del pecado. He estado hablando en el tema de eso, nomás que en diferentes fracciones y de diferentes maneras. Pero hay una forma bíblica que lo especifica bien. Chepe, tú sigues, Malín, no levantes la mano. Despojados del pecado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque eso es lo que mucha gente no entiende y no hace. Ni los pastores conocen eso. Por eso para ellos todos pecan. Quedamos en la misma. A ver, Malín, tú sigues. Ay, Dios, ¿estás dormido ya? Beto. Bendito Jesús. Ni por qué sería mañana que no van a trabajar tan afligidos. No les gustan las preguntas, ¿verdad? Y son buenas las preguntas. ¿Cuántos saben que las preguntas son buenas? ¿No saben? Eso ya lo dijimos. No. Hay una forma, pero ¿cómo la matamos? O sea, deme el arma. No vamos a ir a otra cruz y a clavarnos ahí nosotros. Sí, pero hay una forma bíblica bien específica, les dije. Es que así me quedan papaloteando, porque el Espíritu, ¿y quién ve al Espíritu? ¿Y qué si no saben los mandamientos cómo son? Precisamente, hermana, voy por allá. ¿Qué tal? Por aquí la miro a través de la pared por el Espíritu. El Espíritu traspasa la pared, ¿qué tal? Sí. Da la cara aquí porque van a empezar los hermanos que te están durmiendo, ¿qué tal? Natalesh. No lo entienden. La respuesta la van a escuchar ahorita que la digan. ¿Cómo es que escapamos? ¿Cómo es que somos sacados del pecado o despojados de él? ¿Cuál es la manera como Dios opera ahí? Sabemos que sí, pero ese nacimiento, ¿cómo se da?
Por ahí se comienza, pero el proceso, dije. Sí, pero por ahí va, pero está más clarito todavía. Ah, no, Reinaldo, ya le ha tocado a usted, ya que. Sí, pero hay una forma bien sencilla. Vel, te escondiste ahí atrás de Palacio, del hermano Reinaldo. Dice, a mí no me mira, dice. A ver, hermano Reinaldo, léame Romanos 12, 1 y 2. Precisamente, ese es un acto de fe, hermana. Pero aquí es algo literal. ¿Cómo es que somos despojados? Léalo, hermano. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oh, la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por dónde está entonces? La renovación. Pero si esto se va a dar si primero oímos la palabra de Dios y el consejo de Dios. Como les dije, Cristo vino a revelarnos las artimañas de ¿quién? Del diablo. Pero si no tenemos la capacidad de oír a Cristo. Pero dije, por eso les dije, va, ¿cómo se da? Se da por la renovación. Aquí donde comienza todo. Porque teníamos entendido que aquello era vida, lo que vivíamos antes. Por eso a ustedes les ha costado tanto despojarse hasta la familia carnal. ¿Por qué? Porque necesitaban esa renovación del entendimiento, porque ustedes entendían, y todavía hasta la vez me dice la matal, por ahí me decían mis tías, dice que ¿por qué le llamo papá a usted si mis tatas son aquellos? No, Pablo dice que padre es ahora los que son en la fe, los más ancianos, los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y así, porque hoy somos de otra familia, de una nueva creación, de una nueva mente, de una mentalidad nueva. Porque ahora creemos como Jesús, que mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos han sido ya renovados? Levanten la mano. Pero renovados, no se van a engañar solos. Porque los que todavía están pegados a los tatas carnales impíos, aquellos sinvergüenzas que no quieren componerse, esos todavía no han sido renovados. Para mí no tiene ningún valor eso. ¿Saben por qué? Porque de padres y madres el mundo está lleno y todos son irresponsables. ¿O les dije mal? ¿O les dije mal? Eso no tiene ningún valor para mí. Servidores del diablo y destructores, ellos mismos destruyen a sus propios hijos con su conducta y su enseñanza. Vienen siempre injertando el mal que les injertó desde Adán el diablo. Y viene una genealogía solo engendrando el mal. Por eso el hermano decía, mi papá padece de reumatismo, yo también. Que padezca él, mi papá es Jesús. Y por eso vienen heredando todas las inmundicias junto con la maldad y la maldición. Pero nosotros no más así. Porque aún nosotros en sus llagas hemos sido curados. Imagínense, completo en Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído así? Por eso en los cultos ustedes oigan los CDs, van a ver. ¿Entendieron? ¡Ah! ¡Ah! Oyen esto mucho en los mensajes. ¡Ah! Y todos. O si no, les digo, ¡ah! Le hace. ¡Ah! ¿Saben qué estoy haciendo ahí? Ese ¿ah? ¿Qué quiere decir? ¿Quién entiende qué quiere decir ese ¿ah? ¿Entiendes? ¿Comprendes? ¿Entendiste? ¿Sabiste lo que se te dijo? ¿Supiste adentro? ¿Lo confirmaste? Ese ¿ah? Ahora lean Efesios 4. Ahorita le digo.
Sí, lea del 1 hasta el 1 al 16. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Y cómo habla Juan allá? ¿De qué habla también Juan? Del mismo amor. ¿Y cómo dice que es el asunto? De un conocimiento, de la actitud de un verdadero hijo de Dios. Ahí habla de dos porciones y muchos me confunden esa escritura ahí con ahí donde estamos en Efesios, con Cristo, que los dos se los atribuyen a Cristo Jesús, las dos partes de esta que es aquí, hasta que dice el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oigan bien, y del conocimiento del Hijo de Dios. Muchos dicen que ahí es del conocimiento de Jesús. No, del conocimiento cómo es un hijo de Dios, cuáles son las actitudes y conducta de un hijo de Dios, cómo se conduce en este mundo un hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios, cuál es un hijo de Dios, el conocimiento y entendimiento. Y por eso les dije, cómo se echa fuera el pecado, o cómo es que somos sacados del pecado, por la renovación de nuestro entendimiento, conociendo cuál es el don perfecto de Cristo, en cuál es su manifestación, porque la muerte de Él y la crucifixión en la cruz del pecado son actitudes de fe y de acciones para con Dios, por las cuales nuestros pecados pasados son perdonados, pero los presentes ya no más. Ya no nos llamó Cristo para seguir en el pecado, sino que para salir del pecado. Por eso toda esta gente necia se condena a sí mismo diciendo que todos pecan. ¿Estás aquí, Bel? ¿Me entendiste todas mis palabras?
Miro que hace los ojitos ver así algo asustados, como que no me sigue muy de cerca. ¿Sí? Usted, hermana Bodia, me está siguiendo de cerca. Y luego dice aquí el 13, va, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya van llegando aquí ustedes así? Esto es importante. ¿Se acuerdan que les dije que veníamos y andábamos muy degraduados el otro día? Desde aquella vez que hicimos aquella reunión, ¿se acuerdan cómo andábamos? ¿Todos se acuerdan? ¿Cuántos lo aceptan? Levanten la mano. Muy mal. Han cambiado de ahí para acá. Un día me acuerdo que les habló muy duro el Señor. Desde ese día empecé yo a ver a algunos asustados a cambiar. Y Dios quiera que lleguemos a esa unidad de la fe, de un mismo parecer y creer, porque solo hay un Dios y Padre, dice, de todos. ¿Vieron lo que dice ahí? No dice los papás de la tierra, que la familia, que no hablan nada de eso. Un solo Dios y Padre de todos. Una fe, un amor, un bautismo, una esperanza. Todo es uno, una sola cosa. Escuchen bien. Y luego dice aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí no es de Jesús, sino de la conducta, de la renovación de nuestro entendimiento, porque éramos hijos del diablo por naturaleza. Así nos crió Adán y Eva. Por eso dice David, en pecado me concibió mi madre y en pecado me trajo a luz, dice. Porque ya cuando Eva empezó a dar a luz hijos, ya habían caído de la gracia de Dios, de su misericordia, y habían caído en garras de Satanás. Por eso el diablo, cuando vio a Jesús allá en la tentación y lo llevó y que lo quería tentar y quería hacerlo desistir a lo que Jesús vino, le dice, tú viniste por estos, y yo le dice, me han sido dados a mí. Todos te lo daría a ti, sin que tengas que morir ni nada, le dijo, con solo que de rodillas te postrares y me adorares. ¿Desde cuántos fueron entregados a él? Desde aquella desobediencia primera, desde Adán y desde Eva. Y por eso David no es a la mamá judía que está diciendo que lo dio en pecado. David está diciendo de Eva, porque en pecado me concibió mi madre y en pecado me dio a luz. Y precisamente para esto vino Cristo, para quitar, dice Juan, nuestros pecados. ¿A cuántos se los quitó ya? Levanten la mano. ¿O todos pecan aquí también? ¿Ah? Precisamente para esto vino Cristo. Y el que esto niegue, pues es del anticristo. Bendito Jesús. Sale bien clarito ahí, ¿verdad? Y el que esto niegue es del anticristo. Porque el único que quita la eficacia de la manifestación de Cristo gloriosa para quitar los pecados del hombre y renovarlo en su entendimiento para apartarse de toda malicia y de todo mal, el único que quiere opacar eso es el diablo. ¿Están aquí todos todavía? ¿Y cuántos se gozan? Y precisamente vamos a ver ahora, aquí sí está Cristo, abajito. Aquí dice el conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Ahí sí habla de Jesús, a la estatura y medida de la plenitud de Cristo. Así es un hijo de Dios, dice, hasta que llegues a ese conocimiento de lo que es un hijo de Dios. Por eso les dije que Jesús, siendo Dios, no es que tenga una mamá, como dicen los católicos, María, madre de Dios. ¿Cuál madre de Dios? María, criatura de Dios. Bendito Jesús. Y sierva de Dios, como ella misma dice. He aquí tu sierva, le dice. ¿Ah? Y sierva de nosotros y nosotros de ella. Siervos los unos de los otros. Si el único soberano aquí es Dios. Amén. Allá nos tenían todos tontos, va a matar creyendo otras cosas. Pero ya salimos de esa ignorancia, hermano Bodia. Ahora sí está renovada nuestra mente. Ahora la conducta mía es, por eso el recalcarles a ustedes, ¿va? La tele dice allá bien brava y que se ahoga y que se enojó pues otra vez con conocimiento, sabiendo que eso no le da ningún beneficio y que sabe que eso se siente más feo que sentir gozo, ya lo sabe, y ahora ya actuar y darle lugar a aquello con conocimiento, como dice Hebreos 10:26. Lo que va a pasar que al momento quedamos de una vez predestinados, ya no como decía Jesús,
en los textos que les dije yo a ustedes, que nos predestinó para adoptarnos hijos suyos, sino que vamos a quedar predestinados para condenación y el fuego que ha de devorar a los adversarios. Gloria a Dios. Y resulta de que esta gente no tiene tal conocimiento. ¿Para qué vino Jesús? Porque todos están en pecado siempre. O sea que esos niegan que Jesús se manifestó en carne para condenar al pecado en la carne, y que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Lo niegan o no lo niegan? Sí, lo niegan. Y hablan de una santidad ficticia que no existe para ellos. Es un mito para ellos la santidad. ¿Saben qué es un mito? ¿Va? ¿Qué es un mito? Dígales a los hermanos que no entienden. Un cuento, lo que dicen allá, un cuento. ¿Saben? Cuando decían vamos a contar cuentos, decían allá, y empezaban a inventarse historias y cuentos del conejo y que se agarró con una tortuga y que se pelearon y puros cuentos. Sí, para ellos la santidad eso es un cuento. Ajá, un mito. No existe porque ellos mismos están diciendo todos pecamos. Entonces ellos niegan la eficacia de la manifestación gloriosa de Cristo, y el que tal hace es del anticristo. Porque Juan bien clarito dice, y Él apareció para quitar nuestros pecados. Por eso nosotros debemos de vivir, hermanos. Pensaba yo en esto. El Señor dice que no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre. Cuando empezaron los judíos con sus doctrinas de hombres. Y viene y les dice, lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Esta está buena, escúchenla bien. ¿Están despiertos? Porque de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, oigan, hermano, los chismes, las contiendas. De ahí sale todo, dice. Y yo pensando en esto, es verdad, Señor. Pero también Salomón dice, la muerte entra por las ventanas de la casa. Y me puse a conjugar las dos. Qué bonito Jesús. Y pensando en eso, y como mi meditación es el Señor, Salomón dice, porque la muerte entra por las ventanas de la casa, que es el pecado. A ver cuáles son las ventanas de la casa. Ten cuidado, ver que la matal te sopló allá. Esa matal es bien soplona. Ahorita le voy a hacer una a ella de las buenas, vas a ver. Precisamente. Y yo conjugaba esas dos escrituras, porque el Señor dice que no es lo que entra, sino lo que sale, pero que contamina. Y el otro es la muerte. Y si la muerte está allá, ¿qué tengo que hacer? Cierra la ventana, dice, para que no se meta. No lo miro. El pecado, porque la muerte la da. Cuando ustedes miren al pecado, cierren los ojos, pero no para hacerlo, sino que para no dejarlo meter. ¿Entendieron lo que? Es que muchos lo cierran para hacerlo y dicen, lo voy a hacer, dice, en que el Señor me va a perdonar, dice, y cierran hasta los ojos. Y yo conjugaba esas dos escrituras y me gozaba mucho. Dije, se lo voy a pasar a los hermanos al costo, dije. Y le dije, ¿y qué hacer, Señor? Le dije, con las ventanas abiertas. Hay que cerrarlas, dice, para que no se meta la muerte. Si tú sabes que anda un ladrón afuera, dice, y que se quiere meter, ¿qué haces? ¿Le vas a abrir la puerta o se la vas a cerrar? Le echo llave. Pues échale llaves. Y luego al cerrarlo, empieza a clamar a Jesús, dice, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores, dice. Al nomás cerrar las ventanas, matar, se empieza a clamar el nombre de Jesús, hermana Carmen. Y entonces viene y huye de nosotros. Y ahí se cumple lo de Santiago. ¿Cómo es que dice Beto? No, dígamelo bien dicho, porque así está mal dicho. Es que muchos lo dicen bien fácil, de cualquier modo. ¿Cómo es que dice el hermano Reinaldo? Ahí está la primera clave. Al cerrar la ventana es que me estoy sometiendo a Dios y resistir al diablo
y Él huirá de vosotros. Y tenemos tal conocimiento ya aquí. Ya, ahí está la renovación. Ahí está el despoje del pecado, hermano Evodia. Hoy sí lo entiende bien. ¿Cómo es que somos despojados del pecado, hermano? Usted ya lo entiende bien. Usted también, hermano. Ve allá a la muchacha semidesnuda y está la tentación de la carne nuestra. Hay que voltear la mirada para otro lado. Hay que cerrar la puerta al pecado. Hay que huir de las cosas que no agradan a Dios. Y al nomás pasar eso hay que empezar a aclamar el nombre del Señor. Porque en su nombre somos más que vencedores. En su nombre. Para eso dice Pedro que se nos ha dado un que es sobre todo nombre. No es que Dios se llame Jesús. Ese nombre lo necesitamos nosotros, el nombre de Jesús. Y precisamente comprenden ahora, todos quedaron claritos. Ya no se les va a olvidar cómo es el proceso de despojarse del pecado, hermana Telés. ¿O no me entendió usted? Hoy me entendió con lo que leímos. La mente se renueva en el entendimiento, el conocimiento que Jesús nos trajo del Padre, de la renovación de nuestro entendimiento, cuál es la buena voluntad de Dios, qué el diablo estaba haciendo con nosotros, cómo nos mataban. Imagínense comprender yo que aún, cuando yo fui enseñado por el Espíritu, que aún me decía la hermana Carmen, yo trabajándola todos los días, trabajándola. Yo no sé si hay de esos hermanos aquí que trabajan a sus mujeres con paciencia y con llenura del Espíritu. Dije dos cosas buenas, con paciencia y con llenura del Espíritu, dije. Estaba la hermana Carmen y la hallaba con el Robert otra vez, que la tele, que no te dije que no corrimos al diablo de aquí, ya le digo yo, y aquí lo tienen otra vez. Ay, dice que solo iglesia y que solo ni al parque lo llevamos, que solo de la Biblia y que solo Dios. Digo, pues si no el diablo nos estaba matando, pues le digo, ¿para qué querés chirajos del diablo todavía? Para que te siga matando. Y era un pleito con ella. Me iba yo para el trabajo y ya me estaba avisando el Señor, allá está escondida tu mujer otra vez, dice, como los israelitas, dice, con sus ollas allá de caldos de carne de cerdo, dice, allá está otra vez. Y estaba con el control, y venía yo y la hallaba otra vez y era otro pleito, otra guerra, mirando, que no corrimos al diablo ya y que no aquí ya no vive Satanás, sino que Jesús es que está chiquito y que no sé qué y que no sé, que solo es el ratón y el gato. Y me dijo Jesús, dile, me dijo, que si Dios trae pleito y persecución, así como es. Y le pregunté, dice, no. ¿Quién trae eso? El diablo, dice. Entonces no es de Jesús, eso es del diablo, le decía yo. Así tranquilo. Hasta que un día Dios quiso cambiarle su dura cabeza. ¿Cuántas cabezas duras habían aquí? Levanten la mano. Sí, ya cambiaron. Hasta que un día Dios le quiso cambiar su dura cabeza. Pero yo no peleaba con ella, hermana Carmen, que no peleaba por eso con vos. La reprendí, le daba el mensaje de Dios y me iba a orar. Y un día al ver eso vine aquí, esta casa, aquí estaba el Robert, ahí estaba esa mesa, estaba allá, ahí por cierto. No sé que la tele estaba por allá o por aquí. Allá no sé dónde estaba, no me acuerdo. Yo que llego, allí estaba. Yo que llego y está otra vez el diablo aquí, les dije. Yo venía con una alabanza en mi labio porque así entraba a la casa todo el tiempo. Otra vez el diablo aquí. Y salió ahí y empezó otra vez a alegar conmigo. Ya no le presté atención. Ya mucho decirle. Y salió el Robert de allá. Y se paró ahí chiquitillo el Robert. Por ahí tengo unos videos. Si vienen el domingo al matutino les va a dar un tiempo a oír unos mensajes ahí en los videos que hay bien preciosos. Hay uno que ustedes ya no se acuerdan cuando me fui a Guatemala allá. A mi hermano Humberto le fue duro. A todos les fue duro con ese mensaje. Y les decía, ¿es mentira o es verdad? No, dice, es la verdad. Oye, ¿por qué ustedes dicen que no? Les decía. Y me gozaba. Ya no se han de acordar ustedes de ese mensaje. Ahí está en el video. Y resulta de que, ¿y saben quién predicó esa vez cuando yo me fui? El culto último. Hermana Telés se acuerda, ya sé que hermana Telés todo lo lleva en la mente. Ven. A saber si sería de chiripa, pero sí. Bendito Jesús. Él fala se goza, Él fue el hermano Alberto. Y se ha de acordar entonces de qué hablamos, hermano Telés. Bendito Jesús. A la Malín le voy a preguntar de qué hablamos. La Malín ya lo vio en video aquí. ¿Cómo no vas a ver, hermano?
Y estaba el Robert ahí parado y le digo, bueno, mijo, le digo yo, ya me dio el Señor las palabras y la paciencia y me paré aquí. Yo no quería seguir para allá porque la situación estaba fea aquí. Así como, es que a mí me levantó el Señor con un celo desde un principio, sin enseñanza de hombre, del puro Espíritu Santo. Aún sin conocer la Biblia, imagínense. Qué bendición es. Muy grande esa bendición. Digo, Robert, ¿hijo de quién somos nosotros? Oh, hijos de Dios, me dijo. Oh, qué bien. Y le dije yo, los hijos de Dios, le dije, hijo, ¿de qué se alimentan? Porque ya con la mamá vio que no se podía, estaba seria la situación. Ah, dice, de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, dice. Tenía como 5 añitos el Robert, o 6 por ahí así. Y le digo yo, ¿y eso que está en la tele de quién es? Le digo, ¿de Dios o del diablo? Eso es del diablo, dice. Y no dijiste que somos hijos de Dios. Le digo, eso se lo comen los hijos del diablo, ¿es así o no es así? Y solo se me quedó viendo y vio el control y lo agarró. ¡Pah! Lo apagó. Nunca más vuelvo a ver eso, papá, me dijo. Ah, bueno, ya estuvo aquí, ya hizo la obra Jesús, dije. Y cabal, fue el remedio. Después la mamá se las quería poner, yo creo que ella tenía la lumbrecita y el niño un día, no mamá, le decía, eso es del diablo, le decía. Y como a mí no me hizo caso, puso al Robert que le predicara. Es que no era tanto el Robert, creo yo. Eran los dos. El palasto ya la llevaba a Cucucha hasta por ahí donde andaba, dice. Bendito Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Y quién vive? Y a su nombre. La renovación, el entendimiento de las bendiciones de Dios, cómo viene a obrar Dios y nos despoja de todo pecado. Otra escritura que confirma eso de Pablo, Tito 3. ¿Se acuerdan que la leyeron conmigo el otro día? ¿Quién predicó ahí? A ver si se acuerdan. ¿Ah? ¿Ya se les olvidó? ¿Ah? No. Hermano Reinaldo predicó en Tito 3. Y se me hace que es el 5 o el 6 por ahí así. ¿Y quién vive? Léanme el 5 y el 6. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Oyeron? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es lo regenerado? ¿Dónde se procesa todo pecado y todo lo que hacíamos? Ajá. La regeneración viene por el lavamiento, que es la palabra que nos lava. ¿Cómo? Dándonos entendimiento de la buena voluntad de Dios. Pero para esto Jesús pagó un precio. Porque la verdad no se podía mantener en nadie si no era por el poder de Dios. Y no había poder de Dios mientras Jesús no viniera, porque nadie era digno fuera de él. Por eso Juan, en la visión que vio en el Apocalipsis, cuando les leí el otro día, que vio al Cordero inmolado, se puso a llorar, se puso Juan, dice, después de la visión. Que vio, dice, que no había nadie digno de abrir los sellos. Y Juan dice que lloró y vino, ¿qué dice? Un ángel y le habló y le dijo, ¿por qué lloras? Dice, porque no hay nadie digno de abrir los sellos. No llores, le dice. Y se abrió una puerta y viene saliendo. He aquí el que es digno, el Cordero inmolado. ¿Entendieron todo lo que estoy hablando? Porque estoy hablando de Jesús con el mensaje. No había nadie digno por quien el Espíritu de Dios descendiera a la tierra para darnos poder,
a nosotros que hemos creído en Él para abandonar el pecado por la renovación de nuestro entendimiento. Por eso dice ahí, por el lavamiento, por la renovación, por el Espíritu Santo. Ya combina ahí. Porque el Espíritu Santo, ¿por qué no vino antes de Cristo? ¿Qué dijo Jesús a los discípulos en cuanto a lo del Espíritu? ¿Se acuerdan Juan 14, 16, 15 y todo eso que habla del Espíritu Santo? ¿Ustedes se acuerdan? Porque así era. Ajá, la promesa se llama esa, la promesa del don del Espíritu, que es otro regalo de Dios. La fe es un don, el Espíritu otro don. Allá los hermanos todo eso no les pude aclarar porque salió huyendo, como les dije, el que andaba queriendo meterles otra cosa a los hermanos ahí. Y son listos los hermanos, no nos vean ahí como los ven. Pero por evitar contienda, porque cuando se pone agresivo hay que desenvainar espada muy fuerte. Y es ahí donde se requiere de mucha valentía y de mucho también dominio en autoridad contra los demonios, porque esa gente no es operada sino por anticristo, dice Juan, los que se oponen a la verdad. Y precisamente cuando les quise poner en claro que querían poner que la gracia era el Espíritu Santo y que la gracia en cualquier borracho estaba, empezaron con preguntas bien raras y a decir cosas bien raras. Y le dije yo a uno de los hermanos que salió con eso también, que no fue él, fue otro. Digo, ¿cómo me dices tú que la gracia está en un borracho que haya orinado, tirado? ¿Sabes qué veo yo ahí? Digo, la destrucción del diablo y la manifestación de toda rapiña de Satanás, de destrucción. No la gracia es salvadora. La gracia es porque sois salvos por gracia, que quiere decir el perdón de pecados sin merecerlos y la justificación en Cristo Jesús para que descienda sobre nosotros su Espíritu, que es poder de Dios para poder obedecerle. Y ni mis hermanos allá que están allá, y quién sabe cómo les vaya a ustedes a la hora de una confrontación así, si tienen la palabra adecuada, como les hago preguntas, ¿verdad? Las escrituras indicadas para responder donde ni el diablo puede cejar ahí, no puede entrar. Por eso la Biblia se llama la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y es donde tenemos que estar bien ceñidos de conocimiento de ella en nuestra mente, porque va a haber demanda por todos lados. O sea, nosotros estamos en un progreso y en una perseverancia. No sabemos los que nos espera por delante. En parte sabemos y en parte no, porque hay profecías de lo que nos va a acontecer y lo que nos tiene que acontecer, si esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y precisamente a estos hermanos allá, al hermano Jorge lo regañé a todos y él dijo bien manso, dice, yo estoy falto, dice, y reconozco y tengo que someterme más a Dios, dice, y buscar más al Señor. Hermano René también, digo, me resultan neófitos todos, le dije, con tanto mensaje que se les ha dado, y encontré cuál es el problema, que han resultado igual que ustedes, que los mensajes no los oyen y los tienen por pocos cuando es una gran bendición la que está ahí. Porque aunque sean los viejitos, al oírlos de nuevo, una nueva bendición encontramos ahí. Yo se los digo porque yo los escucho. Y refrescan también nuestro entendimiento. Por eso mismo, y los regañé y les dije, ustedes por eso están cabeceando. El hermano Jorge sí tuvo razón, me dijo, a mí no me ha dado muchos hermanos. La culpa la tienen las de Los Ángeles, le dije, los de Los Ángeles que no trabajan en eso, que producir allá y no hay nadie que esté presto. Y hay 10,000 cassettes vacíos en el garage. Ya van para Tijuana esos. Ya empecé a jalarlos para allá. Vamos a poner al hermano Jorge a trabajar y a preparar todos los que están sin preparar, ya que él tiene deseo en eso. Y lo voy a dejar allá, y el hijo también, como tiene computadora, que haga todos los temas y todo él. Y ellos tienen ese deseo de trabajar. Y llega gente expresamente desde Chiapas a buscar esos mensajes, pues que estén distribuyendo ellos allá para que sean salvos los que tienen que ser, y los que lo van a tirar, pues que lo tiren. La obra se hizo y el pan es del cielo, ¿verdad? Y así de que precisamente es allí
Donde le digo, no pudieron ni contestar esa pregunta, que ¿qué es gracia? Sois salvos por gracia. ¿Salvos de qué? Del pecado. Cristo se manifestó en carne para quitar nuestros pecados. Y eso es lo que niega toda esta gente, porque son del anticristo. Y por eso están que todos pecan, hermano. Y de ahí lo sacó Jesús a ustedes, hermano Beto, ya. Ya lo sacó a todos ustedes de ahí. No, y el que tal cosa niega es del anticristo, porque sí, el anticristo es el único que puede difamar al Señor, porque va en contra de su enseñanza y de su verdad. Y por eso habla Daniel y dice que este se exaltó hasta con el príncipe de los príncipes y tiró por tierra la verdad y alzó la mentira. Y ese tiempo estamos viviendo. Así que Palas debemos andar con mucho cuidado, Palas. A ver cómo hemos de conducirnos en Dios. Y debemos de ver nuestras actitudes si en verdad van denotando de llegar a la unidad de la fe, al conocimiento de un hijo de Dios. Unidad de la fe es que la misma fe que opera en mí, opera en ustedes. ¿Están de acuerdo? La misma fe que opera en mí, opera en ustedes, para llevarnos a una vida santa y perfecta que hay en Dios. ¿Es a eso que vino Jesús? ¿A perfeccionarnos en Dios? Así es que no menguemos, hermanos, no podemos menguar, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí nada de que estancados, Bel, tampoco. No nos podemos estancar, tenemos que ir creciendo cada día en conocimiento. Y como les dije al principio, le doy gracias a Dios que he visto bastante cambio ya en ustedes desde la vez esa que les digo que venimos ya. Y me ha tocado que ponerles como Ezequiel a los israelitas. ¿Se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan? ¿Qué hizo Ezequiel? ¿Qué les puso a los israelitas? Esta gente, le digo, es gente de duro rostro. Pero a ti te voy a dar uno más duro, uno de diamante, que les partas el dedo, le dice. Que les parta la frente, te le van a runcir la frente cuando les diga las verdades, dice. Pero que en verdad vivamos por esa verdad. Y otra parte, bueno, ¿y qué cosa mejor tenemos, pues? Solo el Señor. Solo Él. Y fuera de Él, imagínense ustedes cómo está el mundo allá. Acuérdense cómo está el mundo allá ahorita. Hermana Beatriz, acuérdense cómo está el mundo allá ahorita. ¿Qué hay ahí? ¿Qué esperanza hay? Mañana emborracharse, para pelearse y otros matarse, y según que es para dar gracias a Dios. Hoy me dijo uno allá en el trabajo a mí: ¿estás preparado para Thanksgiving? ¡Ja! Todos los días, le dije. Oh. Todos los días, le dije, estoy pero preparado, le dije. Tarde y mañana y a mediodía, le dije. Bendito Jesús. Oh, sí, dice, todos los días es de Thanksgiving. Y se la lleva de cristiano también y salió huyendo. Es un arminio iraní, parece, pero el del parqueo manager. Y como el Señor no agarra corte parejo, y me llega a hablar de Dios mucho, que que nos ve, que no sé qué, y de repente anda con un carácter con los muchachos, y yo solo lo veo como es manager. Y precisamente, y me dice: ya tienes todo Serap, Thanksgiving. Todos los días estoy en Serap, le dije. Para dar gracias a Dios. Oh, sí, todos los días es de dar gracias, dice. Y se fue. Es
que nosotros debemos de estar muy agradecidos, hermanos, de veras. Muy agradecidos, Palacio. Acuérdate cómo andabas. Y Jesús, aunque sea puro marrazo, te ha ablandado un poco el cerebro para que entiendas. Para renovarte. Para que dejes de pecar. Porque en Él hay poder. Amén. Entonces nos quedamos ahí, hermana Catal. Hoy sí se le quedó, hermana Catal. ¿Dónde está el principio? Ya no se le vuelve a olvidar. ¡Ja! ¿De qué 3 meses? El Señor estará preguntando otra vez. ¿Ah? Ya el domingo ya no se acuerda. ¿Se te quedó, Malín? ¿Se le quedó, Macario? Por la renovación de hacernos entender dónde estábamos. Y qué bien nos iba ahí, Beto, ¿te acuerdas? Solo mal. ¿Y quién no va a entender, hermana Emodia? Que solo mal nos iba. Eso es fácil de entender. La enseñanza de Jesús es tan pura, tan santa, tan preciosa, Palaz, tan dulce. Ahora sí ya es dulce para ustedes. Ya es dulce. Aún para los que era dura, ya es dulce. Es que el Belto ya me pasaba, es que dura es tu palabra, le decía aquí. Ya me lo lloraba en el púlpito a veces. Ya es dulce. Es tan dulce la enseñanza de Jesús. Tan preciosa. Y nos quita del pecado que nos mata. Va a ver que nos quita el pecado que nos mata. Eso es dulce, es como la mosca. Cuando le damos el asunto que tiene fiebre, le damos su Tylenol. Y si está dulce, le digo, no, está amarga. Y siempre que está enfermo es más de fe. Mejor oren por mí, dice. Bendito Jesús. Y sí, oramos, y me gusta inculcarles eso, que sí es. Así es que, hermanos, pero como por causa del dolor de panza hay que darles un poco de vino, dice Pablo. Ay, poder de Jesús. ¿Ah? Pero sabemos a lo que hemos sido llamados. La vida que llevamos es lo que vale. La manifestación de Cristo en nosotros, de la transformación de nuestras almas. Amén. Todos están gozosos por eso. Entonces vamos a darle gracias a Dios que nos concede una vez más meditar en su palabra y de